Hola, este es el Samsung Neo QLED Mini LED QN85F, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, un modelo del 2025. Lo primero que quiero destacar es en cuanto a su diseño. Si bien su pedestal no luce tan premium como en el modelo QN85D del año pasado, me parece bien que Samsung ofrezca la opción de que este pedestal se pueda colocar así de forma central, o si lo prefieres simplemente colocas estas bases o patas más alejadas entre sí para que, por ejemplo, si tienes una barra de sonido la puedas colocar fácilmente debajo del televisor. Pero es cierto que adaptar el pedestal de forma central le da un toque más elegante a ese televisor, aunque como digo, los materiales de construcción no lucen tan premium como el pedestal central del modelo del año pasado. Pero me gusta que se puedan instalar sin la necesidad de utilizar tornillos. Fácilmente los acomodas, simplemente haces una pequeña fuerza hacia arriba hasta que queden bien ajustados y de la misma manera con la fuerza contraria los remueves. En el manual se recomendaba primero ajustar esta parte y después sí colocar las bases en la parte posterior del televisor, pero a mí me parece más fácil hacerlo de la manera que muestro. Primero colocar las bases en la parte posterior del televisor y luego adaptar esta, digamos que tapa, para darle un look más atractivo al modelo. Hablando de sus entradas, quiero destacar principalmente que cuenta con 4 puertos HDMI 2.1, todos compatibles con los 144 Hz en 4K y 120 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por supuesto incluye el One Remote con su diseño pequeñito y muy ergonómico que personalmente me gusta mucho y que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Así los he visto desde su parte posterior, ya habiendo instalado el pedestal de forma central. Te recuerdo que también lo puedes colocar de forma que las bases queden más alejadas entre sí si así lo requieres. Y aquí puedes organizar los cables utilizando estas ranuras del pedestal. Y por si te lo preguntabas, estas tapitas son simplemente para cubrir los agujeros que no utilizaste. Si lo colocaste de forma central, pues cubres los agujeros laterales y viceversa, para que se vea más estético. Te recuerdo que en este primer encendido o cuando restableces el Smart Hub o reinicias el sistema operativo con estos comandos de mute, volumen arriba, canal arriba y luego el botón de mute o silencio, puedes acceder a este menú para cambiar el país de tu televisor Samsung para acceder a otras aplicaciones, porque muchas como Samsung TV Plus o Gaming Hub no están disponibles ni en Colombia ni en la gran mayoría de países, pero yo lo voy a dejar como tal en Colombia. Ten presente que en todos los televisores Samsung, en su primer inicio o cuando restableces el Smart Hub, debes esperar unos minutos, más o menos entre 5 y 7 minutos, a que todo el Smart Hub, todo este ambiente del sistema operativo se actualice, porque si no, no te va a permitir acceder a aplicaciones. Listo, todo este sistema operativo ya se puede utilizar, es One UI Tizen, propio de esta marca. La tienda de aplicaciones es propia de este sistema operativo. No le puedes instalar archivos APK porque el sistema operativo no está basado en Android. Cuentas con la compatibilidad para la opción de compartir pantalla con dispositivos con Android y con iOS, y también tienes la posibilidad de activar esta función conocida como Multi-View. El televisor cuenta con la opción para comandos de voz oprimiendo el botón de micrófono del control remoto o accediendo a la función conocida como activación por manos libres, diciendo simplemente, por ejemplo, Hi Bixby. Tienes la posibilidad de acceder a este menú con accesos directos para distintas funciones. Puedes modificar también el orden de estos iconos, pero no puedes añadir ni quitar accesos directos. Cuenta con esta opción conocida como Daily Plus, que tal vez para muchas personas sea útil, y también está disponible la función que se conoce como modo ambiente o arte. Pasando a hablar de la calidad gráfica, lo más importante que debes saber es que por supuesto cuenta con una pantalla LCD, o sea de cristal líquido, con la tecnología de color Quantum Dots, y su tecnología de retroiluminación es Mini LED. Quantum Dots con la tecnología Mini LED lo que hacen es proveerte mayor cantidad de brillo, mayor volumen de color y además tiene panel UVA, o sea configuración de píxeles con alineación vertical. Es importante además que sepas que las cantidades de brillo varían según cada modo de imagen y según cada tamaño. Tamaños más grandes de este QN85F tendrán más cantidad de brillo. Es bueno que sepas que si el contenido está en rango dinámico estándar, el televisor tiene este parámetro remasterización automática HDR para que la cantidad de brillo, el contraste, el realce de colores y el nivel de detalles mejore.
Al igual que otros televisores de la marca, este modelo cuenta con la opción Color Booster Pro en caso de que quieras colores más vivos y saturados. Y en general la capacidad de saturación de color de este modelo es realmente muy alta, aunque obviamente no te digo que incrementes esto a la máxima capacidad, solamente te muestro lo que es capaz este modelo en esta área. Si el contenido tiene algún tipo de tecnología nativa de alto rango dinámico, como por ejemplo HDR10, el televisor cuenta con este parámetro trazado de tonos HDR que usualmente viene activado. Si no lo está y quieres mayor contraste, mayor brillo, mayor realce de colores y nivel de detalles, lo puedes activar y el resultado mejora notablemente. Estos son los modos de imagen con los que cuenta este televisor. Como te mencionaba antes, las cantidades de brillo varían según cada modo de imagen y según cada tamaño. En general, las cantidades de brillo que tiene este modelo son bastante altas. De hecho, en habitaciones oscuras, si ves contenido de este tipo con mucho volumen de color, yo considero que muchas veces tendrás que bajarle al brillo porque puede resultar un poco molesto para los ojos. Pero para habitaciones iluminadas está más que bien porque te puede además ayudar a contrarrestar los reflejos. Cuenta con el modo AI o modo inteligencia artificial, que desde mi punto de vista no es la gran cosa, simplemente te provee dos modos de imagen y lo que hace es acomodar la cantidad de brillo de acuerdo a las condiciones ambientales. Si hay más brillo en el ambiente, más brillo habrá en el televisor, y si la habitación es oscura, menos brillo habrá en el televisor, aunque eso también lo puedes ajustar de forma manual. El escalado de imagen está bien, pero te recuerdo, ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja. Y si ese fuera el caso, este modelo se encarga de mostrarte resultados un poco más suaves y nítidos en comparación a otros modelos tanto de la misma marca como de otras marcas. La uniformidad de colores grises me parece que es buena, mostrando poco efecto de pantalla sucia. Los ángulos de visión no son los mejores, pero es normal porque tiene panel UVA, es decir, es normal que cuando veas la pantalla desde un ángulo muy amplio, los colores tiendan a perder algo de volumen y luzcan un poco blanquecinos. El manejo del movimiento está bien, pero siento que me quedó a deber un poco, es decir, se puede reducir considerablemente el efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder. Si así lo requieres, lo puedes hacer de forma manual o de forma automática. Normalmente en automático este parámetro sería lo mejor. Sin embargo, sí noté algo más de artefactos o deformaciones en comparación a otros modelos, aunque pueden pasar desapercibidos. Para el área de escenas oscuras, que desde mi punto de vista es lo más importante de un televisor con tecnología de retroiluminación mini LED, este tamaño de 55 pulgadas tiene 120 zonas de atenuación, al igual que el modelo del año pasado. Tamaños más grandes tendrán más zonas de atenuación. Aquí quiero mencionar algo muy importante que me sucedió a mí, por lo menos en esta unidad. No sé si sea un problema de las aplicaciones o incompatibilidad con el software del televisor y las aplicaciones. Te comento cuál es el problema. Y es que cuando puse a reproducir este tipo de contenido, este capítulo de la serie Game of Thrones y también de la serie La Casa del Dragón, que tienen muchas escenas con oscuridad y que utilizo mucho en mis videos, cuando utilicé la aplicación HBO Max nativa del televisor, o sea, el sistema operativo One UI Tizen, noté mucho efecto blooming con algunos modos de imagen, especialmente cuando hay subtítulos. De hecho, un efecto blooming increíblemente molesto, increíblemente distractor en la parte alta y en la parte baja de la pantalla, que cubría de izquierda a derecha y era, como te digo, muy molesto. No obstante, en otras escenas de los mismos capítulos, utilizando también o por supuesto la aplicación nativa del televisor, no se percibía tanto. Lo más extraño es que cuando utilicé HBO Max desde la consola Xbox Series X, obviamente conectada a un puerto HDMI del televisor, no noté ese tipo de problemas. Sí se percibía una muy buena profundidad de colores negros en este modelo, con una cantidad de efecto blooming muy baja, casi imperceptible en la mayoría de ocasiones. Entonces me gustaría saber si tú tienes este modelo, utilices la aplicación HBO Max con el capítulo The Long Night o La Noche Más Larga de la serie Game of Thrones o uno de los últimos capítulos de la primera temporada de La Casa del Dragón, a ver si a ti te ocurre este tipo de problemas en este modelo, de que cuando hay subtítulos el efecto blooming cubre todo el subtítulo de izquierda a derecha, que me pareció muy raro y muy molesto. Entonces no sé si sea un problema solo de mi unidad o alguna actualización de software que le falta, aunque ya ha recibido bastantes. Y como te digo, es muy raro que cuando utilizo la aplicación HBO Max desde la consola Xbox Series X también con alto rango dinámico, no percibí ese problema, por lo menos no con tanta intensidad, no con tantísima intensidad. De hecho, me gustó el resultado.
Aquí por ejemplo reproduzco el contenido a través de la Xbox Series X con el uso de la aplicación obviamente HBO Max. Este contenido tiene alto rango dinámico, muchas escenas oscuras y la cantidad de efecto blooming alrededor de los subtítulos es realmente muy mínima. No digo que el resultado sea perfecto, pero la intensidad de ese efecto, o conocido también como halos de luz, como te digo, es realmente poco perceptible. Desde mi punto de vista no es molesto, y además la profundidad de colores negros que provee este modelo con sus 120 zonas de atenuación está más que bien. A mí personalmente me gusta, aunque con los subtítulos a veces pueda resultar un poquito distractor, aunque nada alarmante, porque por lo menos la profundidad de colores negros es buena. Aquí en esta escena sí se notó un poquito más de efecto blooming alrededor, por supuesto, en este caso de las llamas de cada vela. Y ahora te muestro las mismas escenas, pero en este caso reproduciéndolas desde la aplicación nativa HBO Max del televisor con el mismo modo de imagen que olvidé mencionarlo, es estándar, con la atenuación local en ambos casos en alto. Por alguna razón, como te mencionaba, con esta aplicación nativa del televisor se nota demasiado efecto blooming a través de la línea de tiempo, cuando hay subtítulos, cuando por ejemplo hay llamas o luces muy intensas que hay que iluminar. Entonces te recuerdo, tal vez sea un problema de mi unidad, aunque si así lo fuera, el rendimiento sería el mismo, reproduciendo el mismo contenido a través de la Xbox Series X, pero como viste no sucedió. Con la Xbox Series X, en las mismas condiciones de modo de imagen y de atenuación local y también con alto rango dinámico, el resultado era mucho mejor. También es cierto que el resultado varía mucho según cada escena y también según cada serie, por lo que veo. Aquí continúo con la aplicación nativa HBO Max del sistema operativo One y Tizen del televisor, y el resultado en este caso digamos que es más ameno, es mejor en comparación al capítulo de La Casa del Dragón. Realmente no sé por qué sucede esto. Y aquí retomo de nuevo a reproducir el contenido a través de la consola Xbox Series X, y como ves el resultado es realmente muy bueno. No es perfecto porque ya te mencioné que sí se puede notar algo de halos de luz, efecto blooming, un poquito alrededor de los subtítulos y alrededor, por ejemplo, de focos de luz o de llamas de fuego como tal. Pero me gustaría saber si tú tienes esta unidad y experimentaste ese problema reproduciendo el contenido a través de la aplicación HBO Max nativa del sistema operativo de este televisor. Vamos ahora con el área gaming. Te recuerdo que este televisor tiene 4 puertos HDMI 2.1, todos compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Tiene compatibilidad con esta Game Bar con distintas funciones como hacer aparecer una mira en pantalla, hacer zoom, mejorar el manejo del movimiento, el nivel de detalles, pero lo más importante tiene que ver por supuesto con los modos de imagen. Tiene bastante variedad en esta área y tiene el modo de imagen automático que se supone por medio de inteligencia artificial escogerá el mejor modo de imagen que se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar. Su rendimiento general me pareció que es bueno, aún con videojuegos de este tipo que tienen muchas escenas con oscuridad y movimientos rápidos. Aquí por ejemplo no percibí efecto blooming, entonces tal vez sí sea un problema de la aplicación nativa HBO Max del televisor, o un problema como tal con esos capítulos de esas series específicas, porque como te digo, utilizando como intermediaria la consola Xbox Series X, no experimenté ese tipo de problemas ni en esos capítulos de esas series, ni en ese tipo de videojuegos que tienen muchísimas zonas con oscuridad. Hablando como tal de rendimiento gaming, no experimenté efecto ghosting, tampoco experimenté efecto conocido como screen tearing o rasgado de pantalla, porque cuenta con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Los tiempos de input lag y los tiempos de respuesta son realmente muy buenos. Yo considero que con cualquier tipo de videojuego vivirás una experiencia muy inmersiva, muy nítida, colores muy vivos, con una buena precisión y un buen rendimiento por supuesto en escenas con oscuridad, que como te digo es lo más importante de un televisor con tecnología de retroiluminación mini LED, aunque esta tecnología también se encarga de añadir mayor cantidad de brillo a cada modelo. La verdad es que yo no le tenía mucha fe a este modelo porque con el QN70F supuestamente mini LED viví una gran decepción. Aunque el rendimiento en escenas oscuras no fue tan terrible, tampoco era tan bueno como un televisor mini LED real, y es que el QN70F se comercializa como si fuera mini LED, pero desde mi punto de vista no lo es.
Por lo menos este QN85F, aunque tiene el mismo número de zonas de atenuación que el modelo del año pasado, rinde bien. Uno esperaría que tuviera un poquito más de zonas de atenuación o que no tuviera ese tipo de problemas, que como digo, no sé si sea un problema como tal de la aplicación HBO Max, pero por lo menos con otras escenas y utilizando la Xbox Series X no se experimentan ese tipo de problemas, o por lo menos no con tanta intensidad. El resultado no es molesto. Para terminar, te hablo primero del sistema de altavoces. El modelo cuenta con una buena calidad en cuanto a que se escucha una experiencia muy nítida. Digamos que en cuanto a bajos no es lo más potente del mercado, pero está bien tal vez para una habitación pequeña, alguien que no sea demasiado exigente, pero quien quiera una experiencia mucho más envolvente sí o sí requerirá de una barra de sonido. Aquí te dejo una pequeña prueba. Por último, dejando de lado el problema que te comenté que yo personalmente viví con la aplicación nativa HBO Max de ese sistema operativo Tizen, si me preguntas si te recomiendo o no este modelo, la verdad es que sí, no me decepcionó en términos generales en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, al menos utilizando la Xbox Series X o con otras escenas desde la aplicación nativa HBO Max del televisor, que para mí es lo más importante, el rendimiento en escenas oscuras de la tecnología de retroiluminación mini LED, por lo menos si es un mini LED real y no como el QN70F de esta misma marca, así que sí te lo recomiendo si eres principalmente amante de la marca Samsung. Y bueno, también si buscas un mini LED de la marca que tenga una alta cantidad de brillo, porque eso sí lo destaco, el modelo cuenta con una alta cantidad de brillo para quienes sean fanáticos de hacer que sus ojos se desgasten, este modelo puede ser una excelente opción. Pero por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas también. Si tienes este modelo, me encantaría que lo pudieras ensayar utilizando la aplicación HBO Max con una habitación totalmente oscura, con los mismos capítulos de la serie de La Casa del Dragón o de la serie Game of Thrones, especialmente el de La Casa del Dragón, activando los subtítulos, porque quiero saber si tú experimentas ese mismo problema o solamente es un problema de mi unidad, porque como te digo, utilizando la Xbox Series X con ese mismo capítulo en las mismas condiciones de modo de imagen y de atenuación local, no experimenté ese problema con tantísima intensidad. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, también a través de Patreon o de Baki, dándole clic al botón like si el video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y recuerda activar la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.